Muchas gracias a todas y a todos los presentes. Para continuar con este 13º Encuentro Iberoamericano y 11º Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, daremos paso ahora a la mesa inaugural, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasado, presente y futuro, agradeciendo la presencia de las y los ministros que nos acompañan. La moderación de esta mesa estará a cargo de la doctora María Elisa Franco Martín del Campo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien también agradecemos su presencia, cediéndole ahora el uso de la voz y solicitándole realice la presentación de las distinguidas personalidades que integran esta mesa inaugural. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un privilegio estar en este espacio, poder moderar este panel que ya se ha denominado como una mesa histórica, más en el contexto en el que nos encontramos actualmente en México, para poder analizar el pasado, presente y futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empiezo agradeciendo a todas las instituciones convocantes a este encuentro tan importante, este encuentro iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. De manera muy especial quiero agradecer al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, al doctor Marcos del Rosario, por la posibilidad de estar en este panel de lujo con ministras, ministros, para analizar la justicia constitucional, la protección de los derechos humanos y la protección de la democracia. Vamos a seguir el siguiente orden. Voy a explicar la metodología de la mesa para poder atender al pasado, al presente y al futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para eso hemos preparado 3 bloques que atenderán a los momentos históricos donde a cada una y uno de los ministros les ha tocado colaborar o que les tocará colaborar. Para analizar el pasado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos vamos a centrar en los aportes de la Corte de 1994 a 2025 para consolidar a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional. Este panel se va a regir a partir de las siguientes preguntas detonadoras, de las cuales las y los ministros podrán contestarlas en bloque, podrán atender a una en específico, hacer un análisis de manera libre. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles fueron los aportes de la Suprema Corte para el Estado de Derecho en México? Pensando en esta Corte 1994-2025, ¿cuáles considera las principales contribuciones de la Suprema Corte para la garantía de los derechos humanos en México? ¿Y qué papel jugó esta Suprema Corte para la democracia en nuestro país? Para analizar estas preguntas vamos a iniciar cediendo el uso de la voz al ministro Juan Silva, ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me permito presentar de manera muy breve con 3 líneas a nuestro querido ministro Juan Silva. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se desempeñó en diversos cargos dentro del Poder Judicial Federal por más de 33 años. Fue secretario de Tribunal, secretario de Estudio y Cuenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito en materia penal en el Distrito Federal, magistrado del Tribunal Colegiado en Oaxaca, magistrado del Segundo Tribunal Unitario en el Distrito Federal. El 26 de enero de 1995 fue designado por el Senado de la República ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la presidió para el periodo de enero de 2011 a diciembre de 2014. Ministro, tiene usted el uso de la voz, por favor, hasta máximo 10 minutos. Bien, antes que nada, como cuestión de previo especial pronunciamiento, como dicen los abogados, mi agradecimiento al doctor Eduardo Ferrer, en principio, y a las autoridades del ITESO. Definitivamente quiero generalizar para que no quede nadie afuera, porque a todos les damos ese agradecimiento. No se oye. Está perfecto, pero a ver. A ver, vamos a hacerlo. Es que como íbamos a hablar del pasado, hice un apunte que hacíamos en el pasado. Bien, repito, para si no, pues que se oyó, el agradecimiento definitivamente, en principio, a los organizadores de este importante evento
y también a la generosa hospitalidad de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre y Soberano de Jalisco, con todo lo que constitucionalmente quiere decir eso, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Nos corresponde hacer referencia en privilegio ya el agradecimiento y en función de la descripción de vida que ha hecho doña María Elisa, se le agradezco mucho. Hubiera bastado Juan Silva Mesa, mayor de edad, casado, al corriente el pago de sus impuestos, sin acreditarlo, como dicen los notarios. Bien, vamos a hacer esta referencia al pasado con un apunte. Vamos a ver si lo podemos hacer de esta manera para hablar de esta época, hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, para hablar del presente, del pasado, del futuro, sí es necesario tener un contexto y para tener presente que México es la historia de sus constituciones y de sus instituciones y que no es exagerado decir que México es su constitución. Podríamos empezar diciendo, haciendo este recuento, que el siglo XIX en México fue muy accidentado en lo constitucional, pues ensayamos de todo. Ensayamos lo mismo federalismo que centralismo, república que monarquía, Estado religioso que Estado laico, tuvimos intervenciones, etcétera, etcétera, y así llegamos a nada menos que a una revolución cara en costo de vidas definitivamente carísima en relación con la paz. Pero finalmente llegamos a un Congreso Constituyente 16-17 que se decantó en una Constitución por un proyecto de nación, por un proyecto de país que hasta el día de hoy existe. Y ahí está la Constitución vigente y las superestructuras constitucionales vigentes. Está el artículo 1 constitucional, está el 39 constitucional, está el 40, el 41, 133, 135 vigentes. Este proceso confirmó a la nación como una organización política republicana, federal, laica y democrática. Reconoció una gama de libertades y derechos sociales inéditos en su época. Los diputados del Congreso de la Unión tuvieron en ese momento la capacidad de entender su papel histórico como constructores de un nuevo orden jurídico político. Ahora bien, la república que hoy tenemos, plural, diversa, democrática, federalista, laica, con libertades, con justicia social, receptora de grandes cambios en su devenir, como una revolución social, una revolución política, con sus vertientes agraria y obrera, la transición hacia el Estado constitucional de derecho, la judicialización de la política, la internalización del derecho constitucional, la constitucionalización del derecho internacional, los derechos humanos como centro de la actividad del Estado, la maximización de los derechos fundamentales, el Estatuto del Ser Humano contemporáneo, la construcción de una nación y un Estado de principios y valores, todo a la luz de la Constitución. Constitución que, a pesar de la crítica coyuntura que vivimos, preserva la esencia de lo que queremos ser los mexicanos, los 130 millones de mexicanos, no solo como un proyecto, no solo como un movimiento, no solo como un conjunto de normas vigentes de convivencia que protejan los derechos y libertades de todos, que organicen y estructuren los órganos del Estado mexicano. Existen en la norma fundamental hoy instituciones y valores que permanecen y dan estabilidad y continuidad. Pero, ¿de dónde venimos? La Constitución no siempre ha sido el instrumento empleado para resolver los conflictos entre autoridades y entre estas y los particulares. Aún siendo la Constitución el pacto fundacional del Estado, su función reguladora de la vida social ha estado supeditada en diferentes etapas de nuestra historia
a la fuerza personal de los gobernantes en turno, volviéndose un fuerte medio de control ante gobiernos débiles y un débil medio de control ante gobiernos fuertes. Durante las décadas del llamado presidencialismo mexicano, formado a partir del dominio casi absoluto de una sola opción política en los poderes ejecutivo y legislativo, se fueron construyendo las llamadas facultades metaconstitucionales del presidente de la República. Eran atribuciones no escritas de arbitraje inatacable. Desde la silla del águila del centenario se dirimía el conflicto político, se deslindaban las culpas y se otorgaba la razón jurídica a las partes. Evocaban la idea de un presidente que, además de ejecutar, legislaba más que los legisladores y juzgaba más que los jueces. Pero ese modelo comenzó a dar muestras de agotamiento hacia finales de los años 60. Vinieron entonces las reformas para dar mayor apertura al régimen. En un principio fueron tímidas, apoyadas con el objetivo de mantener el control político dentro de la clase gobernante, ceder para contener, parecía resumirse. Pero con el paso del tiempo tuvieron un mayor alcance, centrado en establecer una auténtica democracia en el país. Después de haber logrado ese acuerdo en lo fundamental, los actores políticos, todos, gobierno, oposición, partidos políticos, particulares, etc., llegaron a un consenso a partir de un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? Un diagnóstico que señalaba para esos momentos la necesidad de contar con un poder judicial autónomo. ¿Para qué? Para que tuviera un Estado de Derecho confiable y respetable. Ese fue el detonante después de esa práctica de las facultades metaconstitucionales, del poder único, etcétera, todas estas instituciones que se presentaban, llegan a partir de un acuerdo político donde entran todos y dicen, la solución está ¿en qué? En tener un poder judicial fuerte. Esa es la condición fundamental. Es un poder judicial que responda. ¿Un poder que responda a qué? A la preservación, construcción, en un principio, configuración de un real y efectivo Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que cumpla con sus 4 elementos: respeto total y absoluto a la Constitución, respeto a los derechos fundamentales humanos de la persona, el principio de igualdad y el principio de separación funcional entre poderes. Eso es un Estado de Derecho. ¿Cómo lo vamos a resolver? Fue el acuerdo en lo general, a través del fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, para que fuera un poder fuerte, confiable, definitivamente, que apoyara precisamente esa situación de distribución de competencias como tenía que ser, de respeto a los derechos fundamentales, se habla en ese momento, y de que cada quien hiciera lo que le tocaba, tal y como quería la Constitución y la inspiradora máxima de la Constitución, que hubo que reformar para estos efectos en función de tener ese universo concreto del Estado mexicano. Es así que a partir de 1995, que representa un antes y un después para la justicia federal, se viene la que conocemos, la reforma del Poder Judicial de la Federación en 1995, que, como la calculamos nosotros los juzgadores, etcétera, daría inicio a la 9ª época jurisprudencial, pero con unas situaciones totalmente diversas a las que existían en el sistema anterior o en los años anteriores, por así decirlo. A partir de 1995, la reforma estructura de manera diferente a la Suprema Corte, establece nuevos medios o un nuevo medio de control de regularidad constitucional, que son las acciones de inconstitucionalidad, fortalece las controversias constitucionales y también todo lo relativo a los accionantes, abre las puertas de acceso a toda la sociedad posible
en función de ¿qué? De un buen control de regularidad constitucional. Con las acciones de inconstitucionalidad se abre la voz de las minorías parlamentarias para que tengan voz frente al avallazamiento que se tiene en los otros poderes. ¿Por qué? Porque eran los que controlaban, como decíamos en ese contexto histórico anterior, en función de cómo veníamos trabajando, pero en algo que estábamos acostumbrados como sociedad, con lo bueno, con lo malo regular, como todo lo humano, ni todo bueno ni todo malo, pero que no permitía que pudiéramos calificar a este Estado Nacional como un Estado que se respetara a sí mismo en función de que hubiera una real democracia, que estuviera realmente equilibrio entre los poderes. Por eso hacíamos el señalamiento de lo que pasaba con el juez que no podía juzgar, con el legislador que no podía juzgar. Estamos hablando del pasado, ¿sí? Estamos hablando del pasado, pero así transitamos hasta la reforma del 1995, que la forma de variar en ese tránsito a un Estado democrático de veras, entonces es a través del fortalecimiento de ¿qué? Del Poder Judicial de la Federación, y dentro de ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano cúpula de precisamente del Poder Judicial de la Federación. Esto es, de los jueces constitucionales, de los juzgadores constitucionales, de la jurisdicción constitucional, que ha sido diferente. Empieza en 1995, es el pasado, empieza a funcionar con el menor número de miembros en el Pleno. Regresa al original con 11 ministros, se designa una cosa que es muy importante: surge la reforma constitucional del 95 teniendo leyes, ¿sí? Teniendo normativa inclusive del diseño constitucional para ello, ¿sí? No le entendí. De las cosas más importantes ha sido o fue transitar en esa jurisdicción constitucional con principios básicos como el respeto total y absoluto de la independencia judicial. La independencia y la autonomía judiciales que empiezan a trabajar y empiezan a permear en el Poder Judicial de la Federación a partir del trabajo, a partir de la construcción de la jurisdicción en lo adjetivo, en lo sustantivo, para empezar a trabajar. Esta cuestión se presenta con los miembros definitivamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, varía el sistema de designación. El 95 es otro. Esta cuestión del modelo de la decisión es cambiable. Vamos a decir, el funcionamiento es el que cree que está bien, que está mal, etcétera. El Poder Revisor de la Constitución hacen una reforma, están así, ese número, están 2 salas funcionando, ya no las 5 salas que estaban en la octava época, en las 4 materias de especialidad y una sala auxiliar, ya no son los 26 ministros, 21 numerarios, 5 supernumerarios, sino que, vienen las reducciones constitucionales que todos conocemos y que se empiezan a trabajar de esa manera. Se empieza de esa manera, pero llega el detonante de otra de las reformas constitucionales trascendentes a grado tal que generan lo que se puede llamar un cambio de cultura, una forma diferente de ver la Constitución, de interpretar la Constitución, que es la reforma del artículo 1 constitucional, la reforma que se dice para todo ello. La Corte sigue trabajando, la Corte sigue funcionando,
vamos a decir, con muchas cuestiones nuevas definitivamente en su jurisprudencia, en la forma de interpretarla, respetando los principios, pero sí permeando. Su trabajo, y con esto termino, su trabajo, es reconocido inclusive, cosa que para eso no trabajaba la Suprema Corte, de manera importante en el ámbito internacional. Muchísimos reconocimientos de UNESCO por los protocolos, todos los protocolos que se hicieron, etcétera, a llegar al premio de las Naciones Unidas, ¿sí?, como reconocimiento de la Suprema Corte de ese entonces, fue en el 2013, cuando se otorga ese reconocimiento por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entonces, en función del trabajo que se había hecho en relación con la implementación, la asunción y la difusión de los Estados Unidos, ¿de qué estamos hablando?, de la interpretación de los derechos humanos. Muchas gracias. Vamos a hacer el artículo para la memoria, donde vamos a tratar de poner las otras 3/4 partes que teníamos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Juan Silva, por abrir esta mesa de diálogo, de análisis, con esta mirada histórica de lo que ha representado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el Estado de Derecho en México. Ahora vamos a ceder el uso. Sí, pero ya está en Zoom. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a dar el uso de la voz al ministro José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él está acompañándonos a través de la plataforma Zoom. Lo presento de manera muy breve, ministro. Ya no me presentes. Perfecto. Entonces, adelante, por favor, señor ministro, le escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Eduardo Ferrer, a todos los queridos amigos del ITESO y a las autoridades del Estado de Jalisco. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros ministros. Con algunos coincidí, me da mucho gusto, con nosotros no, pero les guardo mucho afecto y les deseo a quienes continúan en la función el mayor de los éxitos. Elisa nos ha planteado 3 preguntas centrales. Voy a tratar de contestarlas en el poco tiempo que tenemos. La primera se refiere a los aportes del Estado de Derecho de la Suprema Corte, que fue del 94 a 2025. Yo creo que aquí los aportes son centrales y tuvieron que ver efectivamente con la idea primera de la Suprema Corte como un tribunal constitucional. Esta idea, como todos sabemos, empezó a desarrollarse en 1987 en la reforma del presidente Lamadrid, y después en la reforma del presidente Zedillo tuvo como eje fundacional todos estos aspectos. Creo que el tránsito que llevó a cabo la Suprema Corte en estos años, del 95 al 25, pasó por varias etapas, no porque la Corte las eligiera, la Corte en muchas ocasiones no elige el tipo de asuntos que llegan con ellos, sino la forma en la que los resuelven. Creo que en 1994 teníamos un problema muy serio de pluralidad política, ya lo decía el ministro Silva Mesa. No había modo de resolución de muchos de los conflictos que se estaban presentando en el país, sobre todo por la vía de las controversias constitucionales. Y si recuerdan ustedes aquel caso de Chihuahua, donde se resolvió y se resolvió mal porque el Código Federal de Procedimientos Civiles no era la vía adecuada para resolver controversias. Creo que esto generó, además de otras razones, la preocupación del presidente Zedillo y de otros miembros de la política de entonces para generar una palanca mediante la cual se resolvieran los conflictos entre los poderes del Estado a cada uno de los niveles o de los órdenes jurídicos, y también que se resolvieran los problemas propios del sistema federal mexicano. Se ha criticado, yo creo que sin razón y sin mucho conocimiento, que la Corte se dedicó en aquella época sobre todo a resolver estos problemas, y la respuesta obvia es sí se dedicó a resolverlos, porque me parece que estaba ya chirriando, ya tenía muchos problemas el sistema federal mexicano y no tenía una válvula de escape, como decía bien el ministro Silva Mesa, porque esta era política y creo que ya para entonces no alcanzaban las palancas de la política para resolver los muchos problemas del sistema federal mexicano ni de la división de poderes.
Creo que este fue un primer aporte importantísimo para mantener la división de poderes y el sistema federal en su funcionamiento. Luego creo que hubo una segunda etapa, y esto tiene mucho que ver con la aceptación, también en el sexenio del presidente Zedillo, de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estábamos en el sistema, pero no teníamos un diálogo con la Corte porque no habíamos aceptado esa jurisdicción. Cuando se genera la jurisdicción, me parece que empieza un revulsivo muy importante de derechos humanos y empezamos a trabajar al interior de la Corte, antes de que yo llegara, y después ya con el tema de derechos humanos con motivo de las fuentes del sistema interamericano. Esto creo que también tuvo un gran éxito. Y después, con la reforma de junio del 2011 a la ley de amparo, al sistema de derechos humanos, sobre todo el artículo primero, y con el caso Radilla, que estamos ahí el ministro Silva, la ministra Luna y yo, creo que esto fue una explosión para darle un sentido a estos elementos. Creo efectivamente que la configuración del Estado de Derecho en estos tres grandes aspectos tuvimos una aportación, o tuvo la Corte una aportación importante, y esa aportación se fue extendiendo, se fue consolidando con siguientes integraciones de la Corte hasta el momento actual. El segundo tema que me parece muy importante, que es el que pregunta Elisa, tiene que ver con las garantías de derechos humanos. Yo tengo la impresión que el juicio de amparo quedó construido bastante bien delimitado desde finales del siglo XIX y no tuvo modificaciones más que marginales. No cambió mucho el concepto de interés jurídico ni de las autoridades responsables, los efectos de la sentencia, es decir, se fueron haciendo anotaciones marginales, sobre todo para combatir el rezago. Pero no tuvo sino hasta 2011 un cambio sustantivo en su configuración, y esto creo que lo que hizo la Corte a partir del 2011 fue tratar de sistematizar los nuevos criterios del juicio de amparo para permitir y darle una viabilidad a este medio de control de constitucionalidad. Yo sigo creyendo, y estaba a punto de resolverlo la actual integración, donde están la ministra Loretta y la ministra Margarita, el tema de las restricciones constitucionales en el proyecto que presentó hace unos días el ministro Pardo Rebolledo. Yo creo que ahí uno de los problemas que se generó fue haber aceptado la doctrina de las restricciones constitucionales, porque me parece que sacó a la Suprema Corte de un juego por el principio pro persona que hubiera sido muy importante. Pero más allá de este asunto, creo que sí tuvo un desarrollo central en el tema tanto de las garantías como en el tema de los derechos, y una reconfiguración muy importante para pasar del viejo sistema de garantías individuales, este concepto decimonónico que afortunadamente se abandonó, para un concepto mucho más sustantivo de derechos, y esta interacción entre los derechos humanos de fuente constitucional, los derechos humanos de fuente convencional, y esto me parece que fue un tema central. Y el tercer caso que planteas, Elisa, también lo veo muy interesante. Creo que se reconoce poco la cantidad de posibilidades que la Corte le abrió al pluralismo político, sobre todo por vía de las acciones de inconstitucionalidad. Las minorías, vamos a decirlo así, no es una figura muy exacta, pero sí es metafóricamente correcta, que eran vencidas en los distintos órganos legislativos de nuestro sistema federal, tenían la posibilidad de venir al país, a la Suprema Corte, para plantear sus argumentos sobre la decisión tomada por la mayoría, aún fuera esta una gran mayoría. Y este sí me parece que fue uno de los aportes más importantes a la democracia y al sistema pluralista que se debe actualizar dentro de la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque fue un momento en que, gracias a las acciones de inconstitucionalidad, se pudo mantener dentro del juego constitucional a las mayorías y a las minorías. Creo que si en algunos momentos muy ríspidos del pasado reciente, para los priistas en el 2000, para los panistas en el 2000, para los perredistas en el 2000,
2006 y luego en el 2002, etcétera, no hubiera habido la posibilidad de confrontar sus decisiones o las decisiones de la mayoría y resolverlas constitucionalmente, me parece que se hubiera exacerbado muchísimo el conflicto político y tampoco veo por qué hubieran tenido grandes incentivos las minorías perdedoras para mantenerse dentro de un juego constitucional. Yo creo que este va a ser un asunto central en el futuro próximo, entonces creo que con estos tres elementos o estas tres respuestas, pues doy sentido, trato de dar sentido al menos a tus inquietudes, Elisa. Les agradezco muchísimo, me disculpo por no estar allá, pero aquí, como saben ustedes, hay muchísimo trabajo y no puedo estar uno en todos lados. Les dejo un saludo muy afectuoso y nuevamente les deseo tanto a la ministra Loreta, al ministro Giovanni, mucho éxito en lo que viene y nada más para mi querido maestro Juan Luis González Alcántara y Margarita, recordarles que hay vida después de la Corte. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Señor ministro José Ramón Cosío, agradecemos profundamente la puntualidad con la que usted ha abarcado las tres preguntas planteadas para este bloque y vamos a ceder ahora el uso de la voz para cerrar este análisis sobre el pasado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ver los aportes que ha dado a la ministra en retiro, la ministra Margarita Luna Ramos, quien es doctora en Derecho por la UNAM, ha ocupado diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, fue la primera mujer consejera de la Judicatura Federal y ministra de la Suprema Corte por oposición y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2004 a 2019. Actualmente integra la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señora ministra, hasta por 10 minutos, por favor. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como siempre es un placer estar en este tribunal. Gracias, presidente, por ser el anfitrión, por recibirnos siempre con tanta camaradería y hacernos sentir en casa. Gracias, Eduardo, por esta invitación. Eres el hacedor de este congreso, como siempre entusiasta, como siempre progresista y amigo. Gracias por invitarnos. Y por supuesto a las autoridades del ITESU por esta pues siempre amable invitación. Gracias por pensar en nosotros, gracias por invitarnos y siempre nosotros dispuestos a platicar un rato con ustedes y dar nuestras impresiones. Hablar del pasado, espero que no pase lo de la canción de José José, ya lo pasado, pasado no me interesa. Espero que no sea así. No, ya hablando con seriedad. Creo que conocer el pasado nos ayuda a entender el presente y, por supuesto, más que nada nos ayuda a vislumbrar el porvenir. Entonces, pues creo que es una mesa muy pensada en hablar del pasado, del presente y del futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo en estos momentos en el que se está viviendo una transición tan importante como la que hoy tenemos en puerta. De tal manera que a mí, pues yo represento el pasado, entonces hablaré un poco del pasado tratando de contestar las preguntas que amablemente nos hiciste, Mari. Y bueno, sobre esa base empiezo por decir si se trata o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana de un tribunal constitucional. Yo siempre he pensado, al menos desde que a mí me tocó estar en la Corte, que sí estaba en un tribunal constitucional, así lo he sentido, así lo he vivido, y creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a perfilarse como tal, como tribunal constitucional, tal como lo han mencionado ya mis compañeros José Ramón Cosío y Juanito Silva Mesa, que esto sucedió desde la reforma de 1987, que
empezó a aplicarse a partir de 1988, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó de conocer de los asuntos en materia de legalidad y se hizo cargo exclusivamente de la inconstitucionalidad de leyes y en ese entonces de las controversias constitucionales. No existía en ese momento la acción de inconstitucionalidad. Por supuesto, sí había algunos otros procedimientos, por ejemplo, de cumplimiento de sentencias y algunos juicios ordinarios, pero lo que era prácticamente la regularidad constitucional se centró en el fondo de las cuestiones relacionadas con la constitucionalidad de leyes y la interpretación directa de los artículos en ese entonces de la Constitución, porque la idea era que los tratados internacionales estaban por debajo de la Constitución, en la jurisprudencia que se marcaba en la octava época. Posteriormente, bueno, pues vino la reforma de 1994, que ya se ha explicado con mucha amplitud por mis compañeros. Fue una reforma muy importante, una reforma trascendental, una reforma que para quienes formábamos ya parte del Poder Judicial fue fuerte. El momento en que nosotros supimos que todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se iban de la Suprema Corte, pues fue un momento difícil, un momento duro. Sin embargo, ellos dieron una muestra de una gran civilidad y se fueron con toda la dignidad que en ese momento necesitaban, y entró la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación con la conformación que ya se había señalado, reduciéndose de 26 ministros a 11. Esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la reforma de 1994, tuvo situaciones muy importantes. Ya se han señalado algunas aquí, simplemente las voy a resaltar. Por supuesto, se amplió la competencia en materia de controversias constitucionales, precisamente reconociendo otros sujetos legitimados, como fue el municipio, y con esto se establecieron todos los niveles de gobierno dentro de la posibilidad de interponer controversias constitucionales para defender sus propias competencias a través precisamente de esta vía de regularidad constitucional. En este momento se crea la acción de inconstitucionalidad, en este momento aparece por primera vez esta figura jurídica. Sin embargo, debemos saber que en ese momento, precisamente por la conformación que el país tenía, no eran procedimientos de regularidad constitucional que tuvieran mucho éxito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 1917, que es cuando aparece la controversia constitucional, a 1995, si ustedes revisan las estadísticas de la Suprema Corte, solamente se resolvieron 42 controversias constitucionales. Y si hoy vemos las estadísticas de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, vemos que en las primeras estamos hablando de más de 3,000 y tantos asuntos y en las segundas más de 5,000 y tantos asuntos. ¿Qué quiere esto decir? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación experimentó un cambio muy importante. ¿Cuál fue ese cambio? Bueno, pues que en primer lugar había un partido único en el poder y que si había divergencias de criterios entre los diferentes niveles de gobierno o había algún problema entre las autoridades que conformaban los poderes judiciales locales o los poderes legislativos, pues se arreglaban desde el punto de vista administrativo a través del secretario de Gobernación, los mandaba a llamar y los ponía en paz. ¿Qué sucedió con la pluralidad política que empieza a permear en ese tiempo en nuestro sistema político? Bueno, pues entonces empieza a haber realmente pues podremos decir el auge de estos medios de control de regularidad constitucional y empieza a verse en el bolsillo, sobre todo de este tipo de niveles de gobierno. ¿Por qué razón? Porque empezamos por primera vez a ver presidentes municipales de un partido político,
gobernadores de otro y el presidente de la República de otro. Y entonces, ¿cómo había manera de fastidiar a uno y a otro? Pues a través de lo que más molesta, que es el bolsillo. Entonces, ¿qué sucedía? Pues les pichicateaban el presupuesto, no se los daban y empezaron precisamente a promover un mayor número de controversias constitucionales, y al abrirse la posibilidad de que las minorías parlamentarias pudieran impugnar aquellas decisiones que se daban en los poderes legislativos que ellos consideraban eran contrarias a la Constitución, pero por ser precisamente una minoría no habían podido frenarlas, bueno, pues tenían la acción de inconstitucionalidad para poder hacerlo. Entonces, aquí surgió, creo yo, una situación muy importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró un círculo antes incompleto, que en un momento dado tenía la posibilidad de, a través de estos procedimientos de regularidad constitucional, primero que nada, defender la competencia de los diferentes niveles de gobierno, establecer oídos para las minorías parlamentarias en aquellos asuntos que consideraban contrarios a la Constitución, y pues los mortales de a pie teníamos y seguíamos teniendo ese juicio tan hermoso que es creación, producción y todo bueno, sobre todo del sistema jurídico mexicano, que es el juicio de amparo, y que hemos tenido el orgullo de exportarlo a muchos países del mundo. ¡Ay, ya se acabó tan rápido! Bueno, entonces sobre esa base creo que la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este crecimiento que hubo durante este momento fue importantísimo y se fue consolidando después con la reforma de 2011, que por supuesto fue muy importante en materia de derechos humanos, ya se han referido a ella. No voy a entrar en detalle porque traía ejemplos de asuntos y decir por qué y todo, pero ya no va a dar tiempo. Entonces, esta reforma pues fue importantísima y algo que dio lugar también a una nueva ley de amparo que se publica en 2013 y que trae, por supuesto, situaciones tan importantes como partir de dos principios fundamentales: celeridad y concentración. Celeridad y concentración en los procedimientos del juicio de amparo, precisamente para evitar rebotes, para lograr que en un momento dado, en un solo juicio de amparo, podamos resolver el problema de fondo a través del amparo adhesivo, a través de la revisión adhesiva, a través de lograr que las violaciones al procedimiento, de alguna manera, tengamos que hacerlas valer desde un principio, no a cada rato, para que en un momento dado esto vaya creciendo a un amparo, a otro y a otro, y se diga algún día ya nació quien va a resolver este juicio. No, la idea fundamental es resolverla en un solo juicio y lo más pronto posible. Entonces se dieron avances muy importantes, y cuando se habla de que si el Poder Judicial de la Federación de alguna manera ha participado en la consolidación de la democracia mexicana, yo diría ha participado en forma decisiva en la consolidación de la democracia mexicana. Y la democracia no solamente entendida como un régimen jurídico o un régimen político, sino como un sistema de vida, que a mí me parece que la mejor forma de definición de la democracia es precisamente la que nos da el artículo 3 constitucional. El artículo 3 constitucional, que nos dice que la democracia además es precisamente un sistema de vida fundado ¿en qué? En el mejoramiento del económico, social, político, cultural de una nación. Y yo creo que por eso ha velado incansablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque traía ejemplos para decir en cada uno los asuntos que se han resuelto en cada una de estas materias, para decirles cómo ha coadyuvado este Poder Judicial al mejoramiento democrático de nuestro país, en el que no solamente tenemos la posibilidad de tener un relevo de autoridades en paz y a través de elecciones pacíficas, la integración del Poder Judicial al Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, fue otro triunfo. Tal vez Vallarta e Iglesias se retorcieron en su tumba, pero al final de cuentas lo cierto es que la calificación de elecciones y el hecho de que hubiera la posibilidad de impugnar
antes, durante y después de las elecciones aquellos actos que contravenían a la Constitución, fueron un parangón sin igual. Y precisamente la adhesión de este tribunal al Poder Judicial de la Federación fue darle la oportunidad de que tuviera control de constitucionalidad. Esa fue la razón fundamental y principal. Con estas bases, lo único que quiero decir para terminar, antes de que me pasen el papelito, para terminar, es que el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial en general ha sido fundamental en la consolidación de la democracia de nuestro país, en la paz social, pero sobre todo en el Estado de Derecho. El reto que les queda a los ministros que hoy comienzan, bueno, creo que todos hemos luchado por eso y el reto que les queda es continuar con ello. Por nuestro país, por nuestra institución y por nosotros mismos, les deseamos todo el éxito del mundo. Gracias. Señora ministra, muchas gracias por este cierre de esta primera etapa de nuestra mesa, donde hemos analizado lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aportado para los derechos humanos, para la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Son 3 intervenciones que se han complementado y nos dan una mirada muy rica de lo que ha dado y lo que ha aportado nuestra Suprema Corte. Ahora vamos a pasar al presente de la Suprema Corte, los desafíos que ha enfrentado un tribunal constitucional. Para eso tenemos la participación de un ministro y una ministra que integran actualmente, porque bueno, la ministra Loreta también integra, pero ella participará en el análisis del futuro de la Suprema Corte. Los ministros Juan Luis González Alcántara y la ministra Margarita Ríos Farjat analizarán a partir de las siguientes preguntas detonadoras. ¿Qué desafíos ha enfrentado la Suprema Corte para cumplir actualmente con su papel de garante de los derechos humanos en el contexto político actual? ¿Cómo ha cumplido la Suprema Corte de Justicia de la Nación su función de controlar al poder? ¿Y cuál es el aporte de la Suprema Corte para la protección de la democracia? Para ello, cederé el uso de la voz primero al ministro Juan Luis González Alcántara. ¿Leo su semblanza o no? Perfecto. Mejor me da ese tiempo. Bueno, me parece muy bien, entonces le añadiremos ese tiempo a su exposición. Adelante, gracias, señor ministro. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar presentes, desde luego al doctor Ferrer, al presidente del Supremo Tribunal, al ITESO, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a mis colegas ministros. Tanto en México como en gran parte de nuestros referentes internacionales, domina un contexto en el que, más polarizados que nunca, atravesamos la crisis de lo que tradicionalmente conocíamos como democracia constitucional. La ciudadanía se encuentra desencantada con las instituciones y con las fuerzas políticas tradicionales y busca sobre todo la aparición de movimientos que tengan la capacidad de representar y de conectar con sus intereses inmediatos. Me parece, con la más sincera y saludable autocrítica, que probablemente la Suprema Corte no supo estar a la altura de los desafíos, que este contexto polarizado desilusionó y fragmentó todo. Sin embargo, lo que sí supimos hacer, oportuna o inoportunamente, fue avanzar en la defensa de los derechos humanos, en la apertura de los diversos medios de control y en la definición de límites y controles para evitar en lo horizontal y en lo vertical la concentración del poder político. Nos formamos, crecimos y envejecimos pensando que el juez hablaba por sus propias sentencias, que no era necesario ni tampoco propio de nuestra labor abrir los ojos a las demandas ciudadanas, dialogar con ellas y en momentos de agresión política con el resto de los poderes, responder a los ataques con una voz firme y unificada. Espero, y lo digo con total convicción, que esta nueva Suprema Corte de Justicia sepa estar a la altura de las circunstancias, que no se van, que no se alivian con solo este cambio. Y creo que con el empeño, trabajo y liderazgo de personas valiosísimas, como las que hoy nos acompañan, la doctora Loreta Ortiz y el doctor Giovanni Figueroa, así será.
En todo caso, más allá de las desavenencias políticas y coyunturales, considero que la Suprema Corte se mantuvo firme en su papel de tribunal constitucional que incluía tanto la defensa de los derechos humanos como la defensa de la forma de gobierno y de Estado. Todas estas aristas recogidas en nuestra Constitución. No nos equivoquemos, un tribunal constitucional siempre tendrá un compromiso político, un componente político. Su nombramiento, en alguna medida, tendrá una cuota política. Sus temas serán políticos. Sus resoluciones tendrán incidencia en la arena política. Sin embargo, lo que define a un tribunal como constitucional y no como una sede alterna de la administración pública o del Congreso es su capacidad para traducir en términos jurídicos cualquier planteamiento y para dirimir cualquier controversia, tomando como baremo último a la Constitución. En el frente exclusivo de la defensa de los derechos humanos, los avances de la última década fueron notorios. Pasamos de un control esporádico a una comprensión de los derechos como irradiando a la totalidad del ordenamiento. La libertad reproductiva, la libertad de expresión, el derecho a un ambiente sano, el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la salud, a la educación. En ninguno de estos rubros se dieron pasos atrás y eso, estoy seguro, servirá de base para una nueva integración más aceptada en términos políticos y sociales. En este punto, la Suprema Corte fue siempre un peldaño adelante, haciendo avanzar al juicio de amparo, a la convencionalidad, a las distintas perspectivas para juzgar, incluso llevando a este tribunal a dialogar con otros tribunales como la Corte Interamericana, armonizando ahí donde hubiera poderse leer la confrontación. En cuanto al control del poder, pudo no haber sido mejor estrategia, pero la última integración de la Suprema Corte sentó grandísimos precedentes en dos rubros. El primero es el concerniente a la forma de gobierno y a la división de poderes. Un poder no puede omitir el ejercicio de sus facultades y con ello imposibilita la actuación de un tercero. Un poder no puede pisotear a otro, aunque su tamaño se lo pudiera permitir. Del mismo modo, una mayoría parlamentaria no puede silenciar a una minoría, aunque no la requiera para el diálogo. Esto es, desde mi perspectiva, nos conceptualizamos realmente como jueces independientes en una democracia constitucional, sin otra bandera que la de la Constitución, sin otro partido que el de la justicia. El segundo rubro es el relativo a nuestra forma de Estado. Resolvimos cada semana controversias para delimitar las competencias en un abanico multinivel que parece estar rebasado y rebasando la letra de la Constitución y en ciertos casos desbordando a una realidad caótica entre las líneas federalistas y las ambigüedades competenciales. Se filtraba la defensa de los derechos más sensibles, como el de una persona a recibir sus medicamentos, el de una pareja para acceder a las técnicas de reproducción necesaria para cumplir su plan de vida, y el de una persona con discapacidad para tomar las decisiones sobre su futuro sin ser interdicto por un entorno que su propia discapacidad ha creado. La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no lo digo aquí nada más, lo expresé también en el proyecto que presenté ante el Pleno para invalidar parcialmente la reforma judicial. La Corte debió de haber sido más receptiva, la Corte debió de haber sido más eficaz, la Corte debió de haber sido más sincera, más abierta al momento de encontrarse al borde de una crisis constitucional. Sin embargo, estas carencias políticas, sociales y comunicativas no deberían de echar sombra sobre su labor jurisdiccional. Miles de sentencias quedarán resueltas como bloques de una construcción
y con toda la esperanza y respeto, invito a mis sucesores, a nuestros sucesores, a construir sobre ellos, rompiendo las inercias nocivas, pero rescatando siempre las mejores prácticas. Señoras, señores, ni un paso para atrás en la defensa de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro Juan Luis González Alcántara, por la claridad en este análisis sobre los retos, por además esa manera tan clara y profunda de responder a las 3 preguntas que han sido planteadas en el panel. Ahora vamos a ceder el uso de la voz a la ministra Margarita Ríos Farjat, a quien le pregunto si también sumamos los segundos de la presentación o prefiere que haga la lectura de la semblanza curricular. Está apagado. A ver, sí que. Me parece muy bien. Entonces, usted tiene hasta 10 minutos para contarnos sobre esta mirada de los retos de la Suprema Corte actualmente. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta de estar aquí esta noche. Muy buenas noches a todos y a todas. Saludo con muy especial afecto a Eduardo Ferrer. Gracias por la invitación y por la gentil insistencia en esta invitación, de invitarme a que participe. De verdad lo agradezco muchísimo. Al ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, muchas gracias. Tribunal Supremo de Justicia, a su presidente, muchas gracias a todas y a todos. Bueno, aquí fui tomando algunas notas, ya traía yo algunas reflexiones y un poco al vuelo. En seguimiento, conectando con lo que mencionaban los predecesores del primer bloque, yo creo que fue hasta esta época cuando la reforma de 1994 fue puesta a prueba como nunca antes, en la época que nos tocó justamente en esta integración. Pero creo que hay pruebas que se acreditan cuando no se gana, y hay momentos en que no salir victorioso es en sí una victoria, por todo lo que deja dicho. Comparto con el ministro González Alcántara, que arranca, que a los jueces no hablamos por nuestras sentencias. Desgraciadamente, a veces ni las partes las leen, ni los abogados las leen. Entonces, enseñar con las sentencias, que es lo que para mí sería deseable en el medio académico, pues se convirtió en un vacío que fue creciendo con el paso del tiempo. En ese sentido, yo no estoy tan segura de qué cosas exactamente la Corte quedó a deber. Creo que hubo un entorno político que fue gestándose en las últimas 2 décadas. Y además, en la democracia es una mesa, y hay varias personas, hay otros actores sentados en la mesa, y yo creo que en esa mesa faltaban los grandes articuladores entre la judicatura y la sociedad. Me parece a mí, muy respetuosamente lo digo, que la academia, el foro jurídico, la comunicación, los expertos en comunicación, la sociedad misma, los líderes, los políticos, creo que pudimos haber conjuntado una mesa de articuladores. En un país en donde hay tantas necesidades y la gente vive en el día a día y tiene poca posibilidad de profundizar en las cuestiones, creo que ahí el gran faltante fue el articulador social. Y las instituciones se fortalecen con los articuladores sociales. Pero bueno, traigo yo unas cuestiones muy puntuales para responder a las preguntas. ¿A qué desafíos nos hemos enfrentado o se ha enfrentado la Corte en su papel de garante? Y voy a ser muy puntual. Por ejemplo, a procesos mediáticos o narrativos que presionan respecto a una interpretación única posible antes de que se tome. Lo acabamos de vivir, por ejemplo, con el tema del cual fue ponente del asunto de prisión preventiva oficiosa. Hay una gran narrativa que pareciera que la propuesta que se hacía en el proyecto podía implicar como una impunidad, cuando lo último que deseamos es un estado de impunidad, ¿no? Entonces, creo que ahí es una cuestión interesante de ver. Y cuando hablamos de presiones, ojo, porque las presiones vienen de todos los sectores. No nos referimos a un sector en particular o a algunos personajes en particular, sino en general. Entonces, eso es una cuestión que me parece a mí interesante apuntar. Otro riesgo u otro desafío es confundir
una política pública que podrá ser deseable como política pública, como destino, como objetivo, con la idea de una única solución posible, o de manera que el resultado debe ser uno en particular y de cierta manera, ¿no? Aunque la política pública no sea constitucional. Pienso, por ejemplo, en la limitación que se impuso en la ley de austeridad de 10 años para ejercer cargos públicos. La idea detrás de la iniciativa era loable, era pues procurar la mayor alejamiento de intereses por parte de quienes estén ejerciendo un servicio público, pero pues notoriamente inconstitucional e incluso políticamente desproporcionada en relación con la idea respecto al fin, ¿no? Otro desafío interesante es el desapego, y eso es lo que yo veo, ¿no? Es el desapego social creciente por los procesos institucionalizados. Todo proceso institucionalizado está arreglado, todo proceso institucionalizado tiene derechos y garantías, y todo proceso institucionalizado requiere una pluralidad de voces, un diálogo, un consenso y una construcción. Y yo observo en general, como mexicana, un desapego social creciente en los procesos institucionalizados y su razón de ser de esos procesos institucionalizados. Pareciera que importan un poco menos las instituciones, ¿no? Podríamos poner unos ejemplos muy sencillos, quizás no sean los ideales, lo de disminución de los salarios de los funcionarios públicos, por ejemplo, los órganos reguladores, ¿no? COFESE y demás, y decimos, bueno, procede la suspensión, porque hay proyectos de vida de los servidores públicos, ¿no? Pero pareciera que tenía que ser como inmediato lo ideal, ¿no? Como un ideal. Entonces, a mí, yo de veras, esta parte yo resaltaría ese desapego social creciente, porque en ese desapego estamos todos. También existe el temor de la gente de a pie, el temor de los empresarios a sufrir alguna cuestión fiscal, el temor de la gente de a pie de sufrir venganzas por parte de quienes acusen, ¿no? Personas privadas o personas públicas, respecto a haber sido víctimas de abusos. Por ejemplo, pienso en un caso de una familia que matan a un matrimonio en un fuego cruzado en el ejército, matan al matrimonio y dejan un par de niñas huérfanas. Pasan muchos años antes de que las niñas demanden una indemnización, porque pues estaba involucrado el mundo castrense. Pasan muchos años, lo hacen, obtienen alguna con un fundamento como en el Código Civil un poco extraño, y es el mando castrense quien viene en la revisión. Ni siquiera viene en la revisión la familia. En la Corte, en la primera sala, tuvimos un proyecto que establecía que corregía la interpretación del colegiado, más bien era no era una cuestión de reparación de daño civil como un tema de tránsito, sino una violación grave de derechos humanos imprescriptible llamada ejecución extrajudicial. Pero se desistió el mando castrense, entonces ya no se alcanzó a poner sobre la mesa. Es decir, ese temor de la gente hace que algunas cuestiones importantes como país tarden en llegar a los tribunales. Tardemos en pronunciarnos sobre ellas. También vemos, yo creo que la vida política es fundamental, la política en términos aristotélicos, de la mejor virtud social, pero quizá haya una hiperpolitización de las cosas, ¿no? No se destaca, por ejemplo, pienso en un caso, la simiente positiva en un ejercicio que pudo haber sido más positivo en cuanto a justicia restaurativa. Por ejemplo, la consulta popular. 2020, si no me equivoco, 2020, votamos el asunto de cultura popular y se diluyó en la arena mediática, porque había dos grandes posturas polarizadas. Por un lado es que se está juzgando a expresidentes, y por el otro lado era para eso está el derecho penal. Ni se estaba juzgando a expresidentes, ni para eso está el derecho penal. Era un ejercicio de justicia restaurativa para procurar poner en paz dolores que México no puede sanar, ¿no? Entonces, en esa hiperpolitización perdemos a veces de vista las cosas positivas de algunas decisiones, ¿no? Bueno, ese es el nivel también de presiones que terminan removiendo de sus cargos a los jueces, porque no pueden ser más evidentes las presiones, ¿no? Y la idea pues que se está generalizando de que el disentimiento o el disentir no es lo deseable, y creo que lo deseable siempre es poder disentir y poder sumar y poder ver, y no todo es necesariamente que todos los puntos de vista son de la misma calidad objetiva.
hay que trabajarlos, hay teorías de la falsabilidad, ¿no? ¿Cuáles son mejores que otros? Y bueno, también teníamos por acá una otra reflexión, en esa falta de cuidado al disentimiento. Eso es algo muy importante, porque lo vemos, por ejemplo, en los congresos, donde hay mayorías y minorías. Las minorías tienen voz. Las minorías no nada más deben ser testigos de lo que decide hacer la mayoría. México es un país plural. Entonces, también nos enfrentamos en un momento dado a una producción legislativa muy interesante, muy amplia, muy vigorosa, muy positiva en este sentido, con muchas cosas muy buenas, pero con algunas cuestiones que había que afinar en términos constitucionales. Y en este sentido, las minorías deben tener voz y voto, siempre deben ser escuchadas. Esta es la historia de México. Hay que crecer a partir de lo que hemos hecho en la historia, recogiendo lo mejor de las generaciones pasadas. Y ya para no entretenerme más, a lo mejor me voy un poco de corridito. ¿Contra qué creo que se enfrentan los jueces o nos enfrentamos los jueces? Con el cumplimiento también de nuestras decisiones. Es una gran presión también para la Corte, por ejemplo, decidir una cuestión cuyo cumplimiento no está en nuestras manos, porque de alguna manera la narrativa o la creencia social es que se trata de entregar la justicia hasta la puerta de la casa, cosa que no nos gustaría más, pero el cumplimiento de las decisiones es, sí los cumplimos, el cumplimiento de las decisiones, ese es otro factor también importante. La desinformación sobre las decisiones y lo que entrañan, también es una cosa que es digna de poner sobre la mesa. La cuestión técnica, la abogacía reunida aquí no me dejará mentir, la cuestión técnica de lo que vemos a veces aleja, a veces a nuestros propios amigos de nuestras conversaciones, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo siempre de dialogar y de abrir. Hay una apatía, una normalización de la pérdida, de la que no transformamos, sino que abandonamos sin siquiera reparar en lo que costó o en lo que se invirtió construir. También hay enredos institucionales que de alguna manera acaban presionando a los jueces para resolverlos. Pienso, por ejemplo, en comunidades indígenas para las cuales se asignan autodeterminación financiada con haciendas municipales. Pues ahí nos presenta un inconveniente porque en una hacienda municipal pues es, a lo mejor alguna administración de cabildo estuvo de acuerdo, pero una hacienda municipal tiene otros pilares. Hay también cuestiones de claudicación en el federalismo, y lo digo con mucho respeto. Yo creo que hay una agenda impuesta a nivel nacional para cantidad de temas de sistemas nacionales y de ponernos códigos nacionales y demás, que acaban colocando en un segundo espacio o en un segundo lugar a los problemas locales. Y no necesariamente se solucionan los grandes problemas así. Yo creo mucho en el federalismo porque es irnos a los problemas locales. Y me parece a mí que la falta o de federalismo desdibujado va también generando una mayor presión en los jueces constitucionales y los jueces de amparo, que tienen que entonces compensar estas debilidades. Me parece también que hay una suerte de restarle un poco importancia, reitero, a las instituciones y relativizar las cosas un poco. Y hay recursos económicos limitados, transparencia ha habido mucha, pero ¿qué se hace con ella? En una sociedad que a lo mejor le han faltado esos grandes articuladores, ¿no? Yo en lo particular pues, sí observé esa falta de articuladores, lo hemos visto muchos en la Corte, y me aboqué a las universidades y ahí fue donde yo me percaté también de que el método de casos pareciera que es una cosa muy exótica, cuando a mí me parece fundamental para sostener instituciones como la judicial. Y bueno, de eso vino también alguna perlita, como una herramienta de inteligencia artificial que ojalá jueguen un poco con ella para conocer las sentencias de la Corte. En fin, esos son los desafíos a los que nos hemos enfrentado, muy respetuosamente puestos sobre la mesa. Gracias. Un poco largo, ¿no? Muy bien. Gracias. Muchas gracias, señora ministra, por esta mirada panorámica y también este análisis de qué nos toca a otros lugares, qué le toca a la academia, qué le toca a
a sociedad civil, a las y los abogados. Me parece que enriquece mucho esta mesa de análisis sobre específicamente el bloque del presente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con eso cerramos el bloque del presente y vamos a ir a analizar el futuro. ¿Cuáles son los retos? Para eso tenemos a una ministra y un ministro que han sido electos en el proceso electoral judicial y vamos aquí a revisar los retos de la nueva configuración de la Suprema Corte. Las preguntas detonadoras son: ¿cuáles son los principales desafíos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué retos se enfrentará para garantizar su independencia? ¿Y qué papel deberá jugar para proteger la democracia? Bajo esas tres preguntas cederemos el uso de la voz primero a la ministra Loretta Ortiz Alf, a quien le preguntaré si quiere hacer uso directo. No, mis 3 minutos. Me parece, bueno, no son 3 minutos, señora ministra, pero se los apuntaremos con todo gusto. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecida, doctor Ferrer MacGregor, por esta invitación al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, muy agradecida con las instituciones jesuitas. Agradezco que esté aquí presente el rector de la Universidad de la Ciudad de México, Luis Arriaga, buen amigo, muchas gracias. Al rector también, Alex Atirca, todos los representantes del ITESO. Yo tengo la camiseta jesuita por todas partes, amo a los jesuitas y amo a la Ibero. También muchas gracias al Tribunal Superior de Justicia, muchas gracias al presidente, la anfitrionía es estupenda, ya lo comentamos todos los presentes. A mis compañeros ministros en retiro, los ministros actuales y los que vamos a entrar, a José Ramón Cosío, que también está, no sé si todavía está escuchando, pero también mi saludo cordial, abrazo y agradecimiento por permitirme participar en esta mesa de diálogo. Yo voy a empezar, en esto sí voy a decir algo de mi currículum. Mi vida, la personal, ha sido del 100%, puedo decir que un 70% académica. Soy académica desde mi primer cabellito aquí hasta la punta de mis pies. Y la línea de investigación que he tenido es precisamente derecho internacional, con ello derecho internacional de los derechos humanos y además de derecho internacional de los derechos humanos en todas sus vertientes, derecho ambiental, etcétera, derecho internacional humanitario, y puedo decir que eso ha sido mi pasión, y con ese bagaje llego a la que yo no me lo hubiera imaginado, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde que yo era maestra, fíjense, 1981, México ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde estos instrumentos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se firmó y se ratificó gracias a, lo mencioné en la mañana, a una extraordinaria mujer. Se hizo una conferencia impresionante después de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, Eleanor Roosevelt, y ahí se firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. México participó en esa conferencia. Bueno, pues desde 81 que ratificamos, ¿saben cuándo le pudimos dar aplicación a estos instrumentos internacionales? Hasta el 2011. Y yo era maestra de internacional y explicaba derechos humanos. Es decir, estuvimos desde 1981 hasta 2011 sin cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos. No había forma. Incluso yo me invitaba Genaro Góngora Pimentel, el entonces ministro de la Suprema Corte y presidente, y me decía, es que eres un apóstol del derecho internacional. Yo decía, ¿qué apóstol?
y yo hablaba y les decía, los derechos humanos, no. Garantías individuales es una cosa y derechos humanos es otra. Se distinguían. Las garantías individuales son las que tienen los que tienen las canas, yo porque tengo mi cabellito pintado, me las tapo todas, pero se han de acordar de esto, o sea, se decían que las garantías individuales, bueno, nuestro capítulo de la Constitución de las garantías individuales, y el Estado mexicano nos hacía el favor, el enorme favor de reconocernos nuestros derechos humanos. No los poseíamos en razón de nuestra dignidad humana, no, ahí te hago el favorcito, ¿no? Y no se podía, incluso había, que lo respeto y lo quiero mucho, un maestro mío en la Libre, que estuvo en mi examen profesional, esa fue mi réplica, que no se podían ampliar garantías individuales con tratados internacionales. No se podían ampliar, porque era no aplicar justamente la Constitución como estaba. Entonces, si teníamos que el marco en los tratados internacionales es mucho más amplio en todos los derechos, en todos, absolutamente en todos. Entonces, pues ya, hasta 2011. Y se cambia y ya tenemos por razón de nuestra dignidad humana, tenemos derechos humanos. Ahora sí, fue un cambio fundamental. Y le reconozco a los ministros que han estado, porque es cierto lo que dijo el ministro González Alcántara Carranca, ha habido avances y también un promotor de los derechos humanos incansable, lo tenemos aquí a mi lado, al ministro Silva. Fue la realización efectiva de un sinnúmero de instrumentos de derechos humanos. Y no se han mencionado muchísimos, no se lo pueden, grupo LGTBIQ+, ya tenemos asuntos de la diversidad sexual, tenemos los del aborto, tenemos muchísimos, que han habido infinidad de discusiones. Yo creo que son de la Corte más progresista que existe a nivel mundial. Tenemos una, y sobre todo si nos comparamos con la Corte de Estados Unidos ahorita. Bueno, entonces, llega el momento, que se da una reforma constitucional que nos simbra, que sí nos simbró a toda la población, no nada más creo que a la Suprema Corte, a todos, y que yo no dudo en reconocer, y lo digo aquí presente, y lo dije cuando cerré, di el informe de la sala, los grandes logros que se han hecho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los ministros, todos los ministros que han ejercido esta función. Ahora, en relación a mis preguntas, y ahí voy rápido, sí, no, va a ser más rápido de lo que piensan, van a ver. Primero, desaparece la sala. Entonces, el primer problema, el gran desafío que tenemos es cómo vamos a abordar tantos, porque fui presidenta de la primera sala, tantos asuntos en escasamente, lunes, martes y jueves se veían los asuntos de pleno y los miércoles se veían aproximadamente, Margarita también que está aquí fue presidenta, entonces ella lo conoce perfectamente, 70 asuntos aproximadamente por día. Hubo ocasiones al final que hasta 100 asuntos. La forma de debatir es distinta a la de pleno y la de sala, entonces lo que estamos proponiendo, porque nos estamos reuniendo la futura nueva Corte, lo que dicen es, yo les sostengo, no es una forma, o sea, no es que veamos civil, penal un día y no, lo que tenemos que hacer es, no sé si sea la propuesta que avance, pero lunes y martes, acciones y controversias constitucionales, miércoles y jueves, ver todos los asuntos que se veían en sala, pero con la forma de debatir, de precisamente como se debatía en sala, es decir,
alguien ya llevamos preparadas las notas, los asuntos y se votan rapidísimo, porque si no, no vamos a acabar. Y el segundo eje, que yo creo que ese va a ser el último que me va a poder mencionar y que es de importancia fundamental, que hagamos una reflexión, que fue la pregunta, independencia judicial. Se suele pensar en la independencia como un privilegio de juezas y jueces, pero la verdad es otra. La independencia judicial es ante todo un derecho de las personas justiciables. Si los jueces y juezas no son independientes, entonces las personas no pueden confiar en que sus derechos serán protegidos. En esta etapa, la Corte enfrenta al menos 3 desafíos en materia de independencia. El primero es la relación con los otros poderes del Estado. La independencia judicial no significa, lo que decía la ministra Margarita Ríos Farjat, un aislamiento ni confrontación. Al contrario, exige un diálogo respetuoso y permanente con los demás poderes, siempre en el marco, obviamente, de la Constitución, siempre en el marco de la Constitución. La Suprema Corte debe ejercer su función de control de regularidad constitucional con serenidad y firmeza, pero también con una apertura que fortalezca el Estado de Derecho. Solo así podremos asegurar que cada decisión, lejos de ser un punto de quiebre, sea un aporte al equilibrio democrático y bienestar de la sociedad. El segundo desafío es el blindaje frente a las presiones externas. Y aquí hablo solo de presiones, no hablo solo de presiones políticas, sino también sociales, económicas o mediáticas. Vivimos en una época de hiperconectividad, donde las resoluciones judiciales se debaten en tiempo real, en los medios y en las redes sociales. La Corte debe escuchar a la sociedad, pero nunca subordinarse a la coyuntura. Nuestro deber es decidir conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, no conforme a las tendencias de cada día. Pero también debemos reconocer que históricamente el poder económico, además, ha representado una de las mayores afrentas a la independencia judicial en nuestro país. Esa realidad no puede ignorarse. La nueva Corte electa, en un proceso democrático, tiene la oportunidad y obligación de demostrar que la justicia no está a la venta, que no se responde a los intereses particulares y que su único compromiso es con el pueblo de México y con el mandato constitucional que nos guía. Blindamos frente a esas presiones será esencial para recuperar la confianza ciudadana y consolidar una legitimidad que no depende del poder, sino de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra Loretta Ortiz, por este posicionamiento. Ahora vamos a escuchar al ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Giovanni Figueroa Mejía, para cerrar esta etapa de análisis de la proyección de la nueva Suprema Corte y, bueno, 30 segundos adicionales. Entonces, ministro Giovanni, por favor, adelante. Vale. Fíjense, muy buenas noches a todas y a todos. ¿A qué aplica la frase ¿quién va a controlar al controlador? En este caso, ¿quién controlará a la doctora Elisa en el conteo del tiempo? Lo bueno que me ha quedado muy lejos y que tardará en llegarme el papelito. Pues en primer lugar, me uno a los agradecimientos de todas las personas que han hecho posible la realización de este Congreso Internacional y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Especialmente mi gratitud a usted, querido doctor Eduardo Ferrer, por la invitación que me ha hecho de manera ininterrumpida desde el primer congreso que allá por 2011 tuve la oportunidad de coordinar en la Universidad Autónoma de Nayarit, así como los siguientes 2 congresos mexicanos de Derecho
procesal constitucional desarrollados en la Universidad Hermana del ITESO, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Mi reconocimiento, por ejemplo, a mi colega y amigo Marcos del Rosario y a todo el equipo, al rector del ITESO. Me consta por las pláticas que hemos tenido de todo lo que ha implicado meses y meses de trabajo para llegar a este encuentro. Desde luego, me da muchísimo gusto encontrarme a mi querido rector de la Universidad Iberoamericana, el doctor Luis Arriaga, y no es lisonja, querido Luis, por toda la oportunidad que me has dado y me seguirás dando de participar con licencia, sin goce de sueldo, pero orgullosamente impartiendo la clase de Derecho Procesal Constitucional los martes y los jueves por la tarde en mi casa de estudios. Muchas gracias, Luis. Este encuentro es una gran oportunidad que tenemos cada 2 años, a veces un poco más, para reencontrarnos con colegas, con amigos que vemos muy de vez en cuando. Y no quiero mencionar a todas las personas que me da un enorme gusto reencontrarme con ellas, pero sí hacer mención de 2 de ellas. 2 de mis maestros que me formaron no solamente profesional y académicamente, sino como ser humano. Mi querido maestro y director de tesis doctoral, el doctor Raúl Cano Saucera, y mi querido maestro que veo por allá leyendo, Javier García Roca. Qué gustazo reencontrarme con ustedes. Gracias al tribunal, al ITESO y a todas las autoridades que ya se mencionaron. Me honra cerrar esta mesa al lado de quienes han tenido la fortuna de formar parte del mayor tribunal constitucional del país. Soy el único ponente de esta mesa que asumirá por primera vez el cargo de ministro de la Suprema Corte a partir del 1 de septiembre. Cargo que desempeñaré con elevada responsabilidad como intérprete y mayor defensor de la Constitución de mi país. Al preparar esta ponencia, se vino a mi mente una analogía relativa al proceso de los cultivos, que consiste en arar, sembrar y cosechar. Lo que considero aplica a lo que se espera sobre el funcionamiento de la nueva integración de la Suprema Corte. Porque al hablar de futuro, las ministras y ministros que nos han precedido y que las hemos escuchado hace un momento, establecieron las bases de la justicia constitucional mexicana. Juristas que se encargaron de preparar la tierra. Algunos desde 1995, como el ministro en retiro, don Juan Silva Mesa. Le digo don Juan porque fue mi jefe cuando estaba como presidente de la Suprema Corte y como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Y algunos más, como las ministras en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos, las ministras en funciones y el ministro en funciones, que estoy muy contento, además quiero decirles, porque precisamente heredo una ponencia que se ha venido consolidando desde el ministro Juventino B. Castro, después con el ministro Cosío y ahora con el ministro Alcántara Carranca. Está haciendo una transición muy tersa y estoy muy contento por su equipo que ha formado durante los últimos años. A pesar de que quisiera hablar sobre muchas cosas de las diferentes reformas que ha tenido nuestra Constitución mexicana desde la de diciembre de 1994, de la de junio de 2011, de la de marzo de 2021, no lo haré sobre todo por motivos de tiempo y para no ser repetitivo.
pero con todas ellas coincidiremos que han estado encaminadas a que nuestra Suprema Corte se convierta en un auténtico tribunal constitucional. Voy a hablar del futuro de la Suprema Corte y partiré de algunas de las preguntas detonantes. El presente de la justicia constitucional no podría comprenderse analizando las citadas reformas, sin las decisiones que a lo largo de estos ya casi 30 años de justicia constitucional ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes además de que han emitido importantísimas resoluciones en materia de derechos humanos sobre muchos de los temas que ya han quedado por lo menos perfilados en esta mesa, han aportado mucho también al principio de división de poderes, al federalismo mexicano, y han dotado a través de esas resoluciones de contenido a nuestra Constitución. Me centraré entonces en los 25 minutos que me quedan. Quería ver si estabas atenta todavía, Elisa. Me centraré entonces en la reforma constitucional del 15 de septiembre del año pasado, que instauró la elección de personas ministras mediante voto popular. Son muchísimos los ámbitos que me gustaría resaltar de esta reforma. Sin embargo, por motivos de tiempo y antes de que me pasen el papelito, el primer papelito, me centraré sobre algunos retos y acciones prioritarias que pretendemos implementar a partir del 2 de septiembre de este año. Uno de los cambios sustanciales que contiene el mencionado decreto de reformas es el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, que únicamente funcionará en pleno, con lo cual desaparecen las dos salas especializadas, sin que la exposición de motivos, discusión y dictamen de la Cámara de Origen, es decir, la Cámara de Diputados, pero tampoco de la otra de las cámaras, la Cámara de Senadores, ¿sí?, se explique el porqué de su eliminación. Únicamente se hace referencia a que será el Pleno quien conozca y delibere sobre todos los asuntos que lleguen al mayor tribunal del país. A fin de advertir la importancia de tal extinción, resulta pertinente conocer, aunque sea algunos datos estadísticos. 3 minutos. Durante el ejercicio que comprende del 1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024, entre ambas salas se resolvieron 3.649 asuntos de manera colegiada, lo que representa más o menos el 88% de la carga laboral. Por su parte, el Pleno resolvió 479 asuntos en 108 sesiones públicas y 42 privadas. Además, de acuerdo con los datos reportados hasta el día 25 de agosto de este año, relativo a los asuntos que quedaron pendientes de resolución, nos quedarán 1.440 asuntos. Los retos del nuevo funcionamiento son, y solamente menciono algunos de ellos, evitar el rezago, aún con la nueva dinámica del Pleno, lo que impone la necesidad de reorganizar el despacho de los asuntos a fin de implementar estrategias y ajustes idóneos que garanticen una justicia pronta y expedita. Eviten el desbordamiento de los asuntos del conocimiento de la Corte, con mayor razón, ahora que en el artículo 17 constitucional se impone a la Corte la obligación de resolver los asuntos en un plazo no mayor a 6 meses. Asimismo, se debe tener presente que las principales funciones del Tribunal Constitucional son el análisis de la regularidad constitucional de normas generales, la interpretación directa de la Constitución y solo de manera eventual
tendremos que conocer de problemas de legalidad. Es imperioso seguir avanzando sobre nuevas maneras de consolidar a la Suprema Corte como un auténtico tribunal constitucional que estudie estas temáticas a partir de su importancia para el orden jurídico. Así, a fin de tener respuestas para el nuevo funcionamiento de la Suprema Corte, es conveniente atender algunos ejemplos que nos da el panorama comparativo, cómo funcionan los tribunales, cortes, salas constitucionales, tribunales supremos, cortes supremas, por mencionar algunos. Y hemos estado avanzando en las sesiones a las cuales ya ha hecho alusión a la ministra Loretta Ortiz, de qué parte del derecho comparado podemos implementar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos otros tribunales que solamente funcionan en pleno y que han logrado ser muy eficaces. Me salto todas las páginas y solamente quiero cerrar con lo siguiente. Decirles que seguiremos sesionando de lunes a jueves, que fortaleceremos el pluralismo jurídico, que hemos trabajado intensamente varios días a la semana, los 9 futuros integrantes de la Suprema Corte junto con nuestros equipos de trabajo. Ya tenemos avanzados y aprobaremos muy pronto los casi 15 acuerdos que emitiremos para el buen funcionamiento y organización de la Suprema Corte. No adelanto nada, no porque no lo quiera, sino por motivos de tiempo. Y estos son solo algunos esbozos de medidas que queremos implementar en este cambio de estructura de la Suprema Corte. A mí solo me resta apelar para que sigamos sembrando ideas, diálogo, análisis, y así podamos seguir cosechando una justicia constitucional fuerte. Bienvenida la crítica, seremos autocríticos, pero no estamos de acuerdo con el egoísmo miope que solo encuentra gozo en la derrota del otro, porque la justicia, el buen funcionamiento de la justicia constitucional en nuestro país nos atañe a todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos al ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Giovanni Figueroa, por este análisis de lo que viene de cara a pues la nueva integración, que estamos a unas horas de que empiece sus funciones. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que reducir los minutos para su intervención final. Entonces les pediría por favor que en máximo 2 minutos, de 2 minutos, Giovanni, no de 5, por favor, no, 2 minutos, para que puedan hacer un posicionamiento final, pueden colocar alguno de los elementos que ustedes ya señalaron, o bien también comentar sobre quienes estuvieron en el pasado, sobre el presente, a la inversa futuro, para poder tener este diálogo ya de cierre. Vamos a iniciar exactamente en el mismo orden en que fueron las primeras intervenciones. Le damos el uso de la voz al ministro Juan Silva Mesa. Adelante, señor ministro. Gracias, porque ya llevamos 40 segundos, 2 minutos. Aprendimos una cosa, el tiempo del primer aviso es lo que dura redactar el segundo. Exacto. Yo preferiría sí, también. A ver, sí. ¿lo acercamos por tema de sí, también descubrimos que las dos, a mi vista, no. Pero me tardé en aprender. Bien, en principio, como es el tema, hacer un posicionamiento o unas conclusiones de lo que aquí se ha oído. Hay mucho que decir, hay mucho que reflexionar definitivamente, pero tratándose del tema del presente, el pasado, presente y futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano cúpula del Poder Judicial de la Federación, y en estos tiempos de las recientes reformas constitucionales, precisamente donde hay un impacto definitivo en el actuar,
en el concebir, en la gestión, etcétera, con una gran urgencia de estarlo haciendo, etcétera, con esta situación de las modificaciones en la estructura, nuevamente, que se nos ha dicho, en esa situación que no es novedosa cuando pasamos de la octava a la novena época, como decíamos, desaparecieron 4 salas y la sala auxiliar, y en el 95 empezamos con 2 salas, con las especialidades, etcétera, etcétera. Es un tema de un buen diseño, para la gestión definitivamente, y sobre la marcha estarán viendo esta situación de lo óptimo o no, que es esa utilización de lo que se haga, pero hay cuestiones que son absolutamente de fondo para el desempeño de la Suprema Corte de Justicia, con esa gran responsabilidad que es el referente del Poder Judicial de la Federación. Si bien la construcción que hay en el Poder Judicial de la Federación no es de carácter vertical, Suprema Corte, magistrados, jueces, sí, pero ninguno es jefe de ninguno, todos son iguales, juzgadores constitucionales, que la única distinción que tienen es la competencia y el domicilio, lo demás todos jueces constitucionales, jurisdicción constitucional, cada una delimitada con ellos, que referentes de este otro tipo. La interpretación y las facultades exclusivas que tienen para eso que es tan fundamental por la Constitución dicho, por el Constituyente 17, que le toca al Poder Judicial de la Federación y que le toca a la Suprema Corte de Justicia, es el poder de la corrección del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque así lo quiso el pueblo en ejercicio soberano en la Constitución de 17 y así se ha venido dando. ¿Qué hizo el poder soberano? Desdobló ese ejercicio en 3 poderes y dijo: tú haces las normas, tú administras y ejecutas y tú corriges. Eso no gusta, pero así lo dijo la Constitución. Y estas situaciones se han dado y ha tenido un tránsito, por ejemplo, en el pasado. ¿De qué hablamos? En el 95 fue un fenómeno en razón del acuerdo fundacional para ese tipo, fortaleciendo al Poder Judicial, aunque no se crea, del respeto que hubo, real o simulado, de los otros poderes, del Ejecutivo y del Legislativo, para con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, donde se llegaba a oír: no estoy de acuerdo con todo, pero ya lo dijo la Corte. No estoy de acuerdo con nada, pero la Corte está señalando, sobre todo en acciones de inconstitucionalidad, en controversias constitucionales entre federación, municipio, Estado, municipio federal, en todos los juegos que se dan en ese sentido, que estaba ahí presente, que el poder de la corrección del Poder Judicial por mandato del pueblo soberano en la Suprema Corte, a través de las decisiones respetabilísimas de la Suprema Corte de Justicia. Una situación que empezó a diluir el cumplimiento que se daba a las resoluciones, no solamente de la Corte, en el sentido de explícitamente decir: está esta condena de un órgano jurisdiccional, pero no la voy a cumplir. Eso pasó, eso pasa, ha pasado. Hay elementos, hay formas de hacerlo, es toda una cuestión. Pero acuérdense, el juez constitucional tiene 2 deberes: resistir y atreverse. Muchas gracias, señor ministro en retiro Juan Silva Mesa. Ahora vamos a escuchar a la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Muchas gracias. Pues ha sido un ejercicio muy interesante, ha sido un ejercicio diferente, escuchar presente, pasado y futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es realmente interesante, sobre todo en estos momentos. Yo lo único que quiero decir para finalizar y no tardarme, es que las instituciones las hacen las personas que las integran. Son ellas las que con su actuación honesta, responsable, ética, le dan sentido a estos entes jurídicos. Los que hemos estado y los que están en el presente prácticamente concluyendo su función,
Tenemos ya el saldo inmodificable de la conducta desplegada en todo este tiempo y, por supuesto, sujeta al escrutinio de la historia. Esto ya no es modificable. Para quienes van a ingresar y forman una nueva corte que inicia prácticamente el lunes próximo, el reto fundamental es, creo yo, preservar ese prestigio que ha tratado de tener siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratar de que los ecos de esas sentencias que han sido producto de discusiones serias, discusiones responsables, con divergencias de criterio, pero con gran convencimiento y que de alguna manera han sido la guía de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema constitucional, se preserven o se cambien, pero con razones jurídicas, con fundamentos jurídicos y que en un momento dado también nos den esa seguridad jurídica. Un tribunal con credibilidad, un tribunal con seriedad, es un tribunal consistente. No quiere decir que no pueda cambiar de opinión, pero cuando cambie de opinión debe de decirnos por qué. No, el no explicación de un cambio de criterio lo conocemos en la jerga jurisdiccional como un bandazo. Esto es lo que no nos podemos permitir. Y eso es lo que les pedimos en la seriedad de su trabajo, en la seriedad de su encomienda, que precisamente continúen con lo que hasta hoy ha sido ese gran tribunal de nuestro país al que la vida nos ha dado el privilegio de servir. Ahora que ustedes lo tienen, enfréntenlo y afróntenlo con seriedad, con ética, con responsabilidad, pero sobre todo con profesionalismo, por el bien, como decíamos hace rato, de nuestro país, de nuestra institución, de nuestras familias y de ustedes mismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por este cierre. Ahora vamos a escuchar al ministro Juan Luis González Alcántara, por favor. Pues muchísimas gracias a todos los organizadores. Lo más importante se ha dicho. Me parece que todas y todos podemos reconocer que estamos frente a grandes juristas y dos de ellos, doña Loreta Ortiz, con quien tuve la suerte de convivir dentro de la primera sala y de la Corte, y don Giovanni Figueroa, a quien heredo y quien recibe tan cálidamente mi ponencia. Confío plenamente y sinceramente en que de la mano de ustedes la nueva integración de la Corte podrá impartir justicia constitucional sólida, cercana, empática y sobre todo imparcial. En ustedes se deposita no solamente la esperanza de quienes llevaron a cabo la reforma, sino de todas y todos los mexicanos que queremos para nuestro país el mejor proyecto de Tribunal Constitucional. Estoy convencido que estarán a la altura del reto por venir y les deseo la mejor de las suertes. Deseo de todo corazón que lo hagan construyendo sobre las líneas que construimos, identificando los puntos ciegos y las inercias nocivas dentro del órgano constitucional. En mi papel me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo con la labor jurisdiccional a la que me entregué por tantos años en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y sobre todo por los últimos 6 años en donde invertí con el mayor esmero mis trabajos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro Juan Luis González Alcántara. Ahora escucharemos el cierre de la ministra Margarita Ríos Farjat. Muchas gracias. Pues me sumo nuevamente a los agradecimientos, sobre todo a su tiempo. Muchas gracias por compartir esta noche con nosotros. Nuevamente gracias, Eduardo, a todas las personas, amigos y amigas que he estado viendo en el auditorio. Encantada de estar aquí y desde luego y fundamentalmente con las personas que participamos en esta mesa.
que compartimos ya para siempre, pues, a la Suprema Corte, en nuestro corazón y en nuestra trayectoria. Yo coincido con Loretta en lo que señala de que la Suprema Corte Mexicana ha sido una corte progresista. Prácticamente todos los derechos de la izquierda tradicional han sido garantizados por esta actual integración de la Corte, los sociales y los individuales, los accesos y las inequidades. Y fíjate, Loretta, estaba haciendo memoria, 250 asuntos llegábamos a votar por semana en la primera sala. Para mí ha sido un honor compartir esa sala. Juan Luis, un privilegio, lo voy a extrañar profundamente y creo que todavía no lo dimensiono. Loretta, que no te toca terminar la presidencia, y compañeros y compañeras que no están presentes el día de hoy y a quienes tengo mayor y más profundo de los respetos. Yo me integré a un auténtico tribunal constitucional cuando llegué a la Corte. Ya llevaba décadas siéndolo y creo que continúa con un legado. Yo tengo una reflexión que muy respetuosamente quisiera compartir con ustedes. Estando aquí, pues bueno, reflexiones tenemos un poco todos los días. La cuestión de la reforma, podemos verla en dos vertientes, la reforma judicial. Una, por ejemplo, en temas de derechos humanos. En temas de derechos humanos yo no veo que hubiera habido un movimiento en la arquitectura de los derechos humanos. No hubo modificaciones en el derecho positivo relacionados con derechos humanos. Hubo afectaciones de facto a los derechos humanos en la reforma. Me hubiera gustado que no sucediera. Creo que el Estado mexicano puede hacer mejores las cosas. Pero la arquitectura de derechos humanos, el andamiaje, está intocado. Entonces está la esperanza de que continúe la siguiente integración de la Corte con esta visión progresista de derechos humanos. Y a mí no me gusta hablar aparte de personas, me gusta hablar de sistemas. Entonces el sistema de derechos humanos creo que está trazado bien en su arquitectura y eso pues yo confío en que la siguiente integración tendrá esta visión de continuar con este auténtico Tribunal Constitucional, de proteger y ampliar los derechos humanos de las personas. La parte que a mí me preocupa un poco es el entramado institucional que sufrió un debilitamiento muy importante. Y si bien las instituciones se integran por personas, las instituciones finalmente acaban siendo la coraza o el andamiaje en el cual pues está el derecho positivo, los derechos humanos y donde estamos todos. Y creo que siempre, aunque esto sea derecho positivo, tiene que haber espacio para la reflexión del proceder constitucional y de cómo se llevaron a cabo las cosas. Y quiero ser muy respetuosa, estoy separando las dos cosas. En la cuestión de derechos humanos, donde podrán haber interpretaciones muy progresistas y muy buenas y me gustaría verlas, y cómo pues, se repara un poco esta metodología adoptada para un quehacer constitucional. Yo estimaría que necesitamos seguir reflexionándolo, en qué se rompió, qué faltó de hacer, dónde está el articulador, ¿no? Porque sí hubo una cuestión de que la Constitución decía algo un día y al día siguiente decía otro en sus más profundos cimientos. Y yo creo que es un deber de todas las personas, independientemente que han llegado o no han llegado al cargo, lo dejen, etcétera, reflexionar en esto, ¿no? en la esencia constitucional del proceder de las cosas, de no normalizar el proceso. Y lo digo de verdad con mucho respeto y con mucha ilusión de a lo que siga, que espero que México pues participe de este ejercicio, que realmente lo sienta muy suyo y esté muy atento y que continúen siempre las reflexiones, críticas de cómo mejorar nuestro sistema de justicia y las formas de hacerlo. Nuevamente estoy muy agradecida. En lo personal, estoy compartiendo la mesa con grandes personas que desde antes de estar en la Corte ya admiraba y me voy todavía con mayor admiración y deseándole mucho éxito a la siguiente integración. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, agradecemos a la ministra Margarita Ríos Farjat por sus palabras. Ahora escucharemos el cierre de la ministra Loretta Ortiz Alf. Gracias. Bueno, el presente nos interpela con fuerza. Somos testigos de una transformación institucional inédita. La conformación de una nueva Corte con nuevos integrantes electos democráticamente que nos coloca frente a una gran responsabilidad histórica. Nunca antes la ciudadanía había tenido un papel tan directo en la integración de este tribunal. La legitimidad renovada no es un punto de llegada, sino de partida.
El presente nos obliga a demostrar con hechos y decisiones que este modelo fortalece la confianza en la justicia. Pero lo más importante es lo que viene. El futuro de la Suprema Corte no está escrito. Se construirá a partir de cada resolución, de cada voto, de cada esfuerzo para acercar el derecho de la vida de las personas. El gran reto será traducir nuestra legitimidad democrática en legitimidad social, que la ciudadanía vea que una Corte no a una institución distante, sino a una aliada en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de la igualdad y de la dignidad. El futuro nos exige nuevas actitudes, una Corte más abierta al diálogo de la sociedad, sin perder su imparcialidad, una Corte más cercana en su lenguaje, capaz de explicar sus decisiones con claridad y pedagogía, una Corte más sensible a los desafíos de nuestro tiempo, la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos de las mujeres y de la niñez, la inclusión de los pueblos y comunidades históricamente excluidas, la garantía de los derechos en la era digital. El futuro será también un tiempo de cooperación. No se trata de que las personas juzgadoras vivamos aisladas en nuestras torres de marfil, al contrario, debemos aprender de las experiencias comparadas y aportar nuestras propias lecciones. La justicia constitucional tiene hoy un carácter global. Los problemas que enfrentamos en México dialogan con los que enfrentan nuestros colegas de la región. En esa conversación, la Suprema Corte tiene mucho que decir y mucho que escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por estas palabras de cierre. Ahora le pedimos al ministro electo, Giovanni Figueroa, que en 2 minutos, por favor, haga su posicionamiento final. La remarca. Voy a ser breve y lo voy a cumplir, me voy ahora yo a autocontrolar. Creo que uno de los principales retos que tendrá esta nueva integración de la Suprema Corte es la congruencia y la consistencia en sus decisiones. Si bien es cierto, podemos, si es adecuado, cambiar de criterio, que lo hagamos con argumentos muy contundentes. También la transparencia y un punto central, el diálogo, la colaboración que tiene que haber con el Poder Ejecutivo y Legislativo, ya que los 3 poderes del Estado no pueden verse como enemigos, tienen que colaborar constantemente cuando ello sea necesario y ello, por supuesto, no implica subordinación. La nueva integración de la Suprema Corte, por supuesto, que seguirá construyendo sobre los cimientos y el gran legado que nos dejan ministras y ministros, y haremos la remodelación que sea necesaria, pues no se contrapone una justicia cercana a la población que a la vez esté basada en un Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. Agradecemos al ministro Giovanni por sus palabras. Con esto damos por concluida esta mesa histórica donde dialogó el pasado, el presente y el futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un ejercicio que nos deja muchos elementos para reflexionar y bueno, pues estamos pendientes de leer las ponencias completas que van a presentar cada una y uno de ustedes en la invitación para